Buen día, mi compañera Rachel Mejías y mi persona Abril Gómez vamos a explicar la teoría de la microeconomía. Esta es la rama de la economía que estudia cómo los individuos toman sus decisiones y cómo interaccionan estas decisiones. También puede definirse como el estudio de cómo consiguen tanto los individuos como las personas estar en mejor situación posible en un mundo de escasez y las consecuencias de estas decisiones individuales para los mercados y para toda la economía. La escasez es la disponibilidad limitada de recursos económicos para la producción de bienes y servicios, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto. También es un fenómeno económico que se presenta cuando la oferta de una mercancía es inferior a la demanda. El problema económico básico es que los seres humanos tienen unas determinadas necesidades, pero para satisfacerlas disponen de recursos limitados, es decir, escasos. Esta escasez de recursos nos obliga a elegir entre las distintas alternativas que se nos presentan. Por ejemplo, qué necesidades vamos a satisfacer con nuestros recursos o qué necesidades dejaremos insatisfechas. Sin embargo, la escala de la escasez es diferente para las distintas personas o sociedades. La actividad económica surge precisamente para superar el problema de la escasez de recursos. La imposibilidad de obtener todo lo que deseamos nos obliga a elegir qué vamos a producir con esos recursos limitados, qué necesidades se van a satisfacer y cuáles no. Por lo tanto, se puede decir que las necesidades son ilimitadas y la oferta existente de recursos no es suficiente para producir los bienes y servicios que las personas desean para satisfacer dichas necesidades. Esto se origina uno de los problemas básicos de la economía, es decir, la escasez. Por otro lado, ante el problema de la escasez, cada sociedad y cada individuo se encuentra obligado a efectuar elecciones, como por ejemplo producir más alimentos y menos vestidos. Construir más viviendas y menos armamento, o destinar prioritariamente los ingresos familiares en alimentación, vestido y vivienda y secundariamente en vehículos o en vacaciones. Cuando empezamos a trabajar y a cobrar nuestro sueldo, podemos elegir entre trabajar más horas o por el contrario no trabajar esas horas extras. También podemos elegir entre comprar quizás un apartamento o alquilarlo y destinar el dinero ahorrado, puede ser ya sea para irse de vacaciones o hacer una inversión. En definitiva, valoramos nuestras necesidades, las ordenamos y tomamos la decisión, es decir, elegimos cómo satisfacerlas. El principio de la racionalidad se suele expresar como el principio de que el individuo toma la mejor decisión dentro del conjunto de decisiones posibles. El conjunto de posibilidades que enfrenta el individuo depende de las restricciones existentes que pueden afectar tanto qué decisiones puede tomar como cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Según los objetivos del individuo se pueden formular en términos monetarios o no monetarios. La racionalidad se puede enfocar desde muchos ángulos. Por ejemplo, que enfoca la relación entre la racionalidad individual y la racionalidad a nivel colectivo. O que enfoca las implicancias psicológicas de la racionalidad. También se puede decir que la racionalidad se puede descomponer en inteligencia analítica y madurez emocional. La metodología de ciencia económica tiene una metodología por medio de la cual busca establecer principios, teorías y modelos con el fin de identificar las posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos. El método empleado para el análisis se basa en principios del método científico, los cuales permiten comprender la realidad económica social de manera objetiva. El método se estructura en una serie de reglas que permiten un uso general e independiente de los que la emplean. De manera científica, se puede definir como el método que es el método del conjunto de procedimientos de investigación de conceptos y teorías en una determinada parte del conocimiento humano. Los modelos económicos son una descripción simplificada de la realidad, concebido para ofrecer hipótesis sobre conductas económicas que puedan comprobarse. Una de sus características más importantes es su diseño necesariamente subjetivo, ya que no existen mediciones objetivas de los resultados económicos.
son también esos que analizan las relaciones entre los agentes económicos de manera individual, tales como las familias o las empresas industriales. La economía positiva se basa en las causas y efectos de la economía, en cómo se relaciona su comportamiento y cuáles hechos se involucran en la evolución y en el desarrollo de las teorías. Hace estudios sobre los mismos del comportamiento. Y también se puede entender que es la rama de la teoría económica que estudia los resultados de las actividades y que establece una serie de ideas válidas para el planteamiento de supuestos sobre las consecuencias de los cambios que pueden sufrir en dichas actividades. La economía normativa es una perspectiva económica que se basa en valores y opiniones. Se ocupa de emitir juicios sobre cómo debería de ser la economía. A menudo hace recomendaciones de la política social. También podemos decir que es la rama de la teoría económica que se encarga de plantear supuestos sobre lo que debería hacerse en el ámbito económico, siguiendo una serie de juicios personales y racionales. El sistema económico es la forma en que una sociedad produce y distribuye bienes y servicios. Implica cómo se fabrican las cosas, quiénes las fabrican, cómo se distribuyen y cómo acceden las personas a ellas. Es como un conjunto de reglas que todos los miembros de la sociedad siguen cuando se tratan de dinero y comercio. Se llama sistema económico a la forma en la que se organiza la actividad de una sociedad. Los agentes económicos son aquellos individuos o grupos que toman decisiones. Por ejemplo, un agente económico puede ser un consumidor, un estudiante, un ciudadano, un trabajador o incluso nosotros mismos. Los grupos pueden ser las empresas, un equipo de fútbol, el gobierno y entre otros.